En este canal tenemos un lema: Nothing ever happens, es decir, que nunca pasa nada. Y si hay un país en Latinoamérica que representa con mayor fidelidad este concepto, ese es Uruguay. Olvida las promesas de refundar el país, las protestas antisistema y las alertas sobre amenazas a la democracia que abundan en América Latina. En Uruguay, gane quien gane las próximas elecciones, todo seguirá más o menos igual. Vamos, que siguiendo las tendencias actuales, Uruguay es el país chill de cojones. A simple vista, alguien podría concluir que los uruguayos tendrán opciones bien diferentes. Por un lado están los partidos de la coalición de centro-derecha que han respaldado al actual presidente, Luis Lacalle Pou, a quien la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Por otro lado, la coalición de izquierda, Frente Amplio, busca volver al poder con la candidatura de Yamandu Orsi. Como es de esperarse, los partidos de centro-derecha van a tratar de dar continuidad a las políticas actuales, pero es que Orsi ya descartó realizar un cambio sustancial en la conducción económica del país si llega a suceder a Lacalle Pou, algo que es realmente envidiable para sus vecinos, que cada 4 años pasan las del Caín para ver quién destruye más su economía. Y todo eso a pesar de lo mal que lo han pasado en los últimos 4 años. Y en este vídeo vamos a ver el breve contexto de este curioso país, del cual hicimos un vídeo en su día analizando su historia, que os lo dejamos en la descripción de este vídeo y en la pantalla final. Como os hemos adelantado, los últimos 4 años no han sido nada amables, ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo. Pandemias, sequías, casos de corrupción, pero a pesar de todo, se ha mantenido una relativa estabilidad y no se espera que venga ningún outsider radical para cambiar todo. Ya profundizaremos más en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El gobierno de Luis Lacalle Pou comenzó a partir de su asunción de investidura como presidente de la República el 1 de marzo del año 2020 tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales. Con ello dio fin a los 15 años de gobierno de izquierda de Frente Amplio. No hace falta que os diga que esta presidencia empezó en medio de la pandemia, haciendo que tenga que lidiar con las consecuencias de esta, y su primera gran medida fue no hacer nada. A ver, a diferencia de otros países vecinos, Uruguay no declaró la cuarentena obligatoria y sorprendentemente las cosas funcionaron bastante bien. Esta decisión no solamente funcionó adecuadamente, manteniendo la pandemia bajo control en Uruguay, y es algo que permitió que los uruguayos pudieran mantener sus vidas prácticamente con normalidad, algo que fue fundamental para moderar el impacto económico de la pandemia. Uruguay, que evitó una cuarentena obligatoria y optó por medidas menos restrictivas, experimentó una caída del PIB del 5,9% en el año 2020. Si lo comparamos con países como Argentina o Brasil, nos damos cuenta que la contracción fue bastante parecida. ¿Dónde está la diferencia? En el impacto fiscal. La contracción estuvo marcada por una caída de ingresos públicos mucho menores en comparación a sus vecinos, solamente de un 0,7% del PIB frente al 3,9% de Argentina o el 4,6% de Brasil. Aparte de eso, la confianza de la ciudadanía no cayó tanto, algo que favoreció a la rápida recuperación de la economía y una menor pérdida de empleos del sector formal. Una vez controlada y superada la pandemia del COVID, el gobierno de Lacalle Pou se enfrentaría a un nuevo obstáculo internacional, el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Uruguay importa una parte importante de sus fertilizantes de Rusia. En el año 2021, el país importó aproximadamente 1,6 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales el 30% provenían de ahí. Evidentemente, la guerra interrumpió esos suministros, aumentando de esta forma los precios. La agricultura uruguaya enfrentó un aumento de alrededor del 30% de los costes de fertilizantes, lo que afectó directamente a empresas como Conaprole, la mayor exportadora de lácteos, y a productores de carne bovina como la empresa de Minerva Foods. Por otro lado, tenemos la evidente subida de precios de la energía, sobre todo de los combustibles, afectando a las empresas de transporte y de logística. El incremento de esos costes provocó una aceleración de la inflación que llegó al 9,5% en el año 2022, la más alta en los últimos 30 años. Sí, su país vecino estará bastante celoso con ese dato. En respuesta, el Banco Central de Uruguay aumentó las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, y por si fuera poco, el clima, en el sentido literal de la palabra, tampoco ayudaría en esta situación.
Durante el periodo del gobierno de 2020 a 2024, Uruguay atravesó una crisis hídrica y una sequía que se consideraron las más graves de los últimos 70 años. Entre 2022 y 2023, el país experimentó una sequía severa donde más del 60% de su territorio se vio afectado. Esto provocó una disminución más que significativa de las reservas de agua, afectando tanto al consumo humano como a las actividades productivas, como por ejemplo la agricultura. En particular, la crisis hídrica impactó a Montevideo, donde la salinidad del agua potable aumentó y las autoridades tuvieron que decretar una emergencia hídrica en junio del año 2023. La Oficina de Programación Política Agropecuaria estimó una pérdida de alrededor de 1.883 millones de pesos debido a la falta de precipitaciones, lo que afectó a la producción de cultivos como la soja, el maíz o la ganadería también. Además, la crisis hídrica también afectó a los embalses que abastecen la población, como el paso de Saverino, llevando a medidas extraordinarias como el desarrollo de una planta potabilizadora y la construcción de nuevas represas. Esto tuvo un impacto social evidente, sobre todo en las áreas más agrícolas, e incluso ha tenido impacto en la producción energética, donde la generación de energía hidroeléctrica llegó a mínimos históricos. Como veis, el contexto en el que le tocó operar a Pou no era el más amable. Aún así, pudo impulsar varias reformas y estar vinculado a varios casos de corrupción. Ya iremos con esto más adelante. Una de las leyes más destacables es la Ley de Urgente Consideración, que básicamente establece una regla fiscal para poder sostener las finanzas públicas. Es un instrumento que intentará controlar el crecimiento del gasto público ajustándolo al ciclo económico, es decir, que se ajuste el gasto público dependiendo de si la economía va bien o va mal. Por otro lado, implementó una reforma fiscal que redujo la carga impositiva para algunos contribuyentes. En el caso del IRPF, el 14% de los contribuyentes con ingresos más bajos quedarían exentos. En cuanto al impuesto de asistencia a la seguridad social, la cantidad mínima no imponible subió de 45.000 pesos a 50.000, lo que dejó fuera del tributo a jubilados con ingresos menores al nuevo límite. A su vez, se impulsaron varios proyectos de gasto para tratar de mejorar la infraestructura y los servicios del país. El proyecto de ampliación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo involucró una inversión de más de 60 millones de dólares, todo con el fin de mejorar el acceso, la capacidad y la eficiencia de este puerto, aumentando así la competitividad de las exportaciones uruguayas. En el ámbito vial se ejecutó un programa quinquenal que destinó 950 millones de dólares a la modernización de la infraestructura vial. Esto incluyó la construcción de 224 kilómetros de obras estratégicas como las dobles vías de las rutas 1, 5 y 9 y la reconstrucción de la ruta 19 en Durazno. Y como tema aparte, firmó varios acuerdos de libre comercio con China, Brasil, Turquía, Corea del Sur, todo con el fin de diversificar las exportaciones del país. Pero sí, hay una cara oscura de este gobierno y es que ha enfrentado a varios casos de corrupción. El gobierno de Luis Lacalle Pou ha enfrentado varias acusaciones de corrupción, entre las cuales destaca su vinculación con irregularidades en contrataciones públicas y otras acciones polémicas relacionadas con organismos estatales y funcionarios. Uno de los casos más notorios es el de la Comisión Técnica Mixto de Salto Grande, donde se denunció la asignación de partidas extrapresupuestarias por aproximadamente 20 millones de pesos uruguayos. Otro episodio relevante involucró a Alejandro Artesiano, jefe de la custodia presidencial, quien fue arrestado por su participación en una red de falsificación de documentos para emitir pasaportes a ciudadanos rusos, afectando así a cientos de personas. Adicionalmente, Artesiano usó recursos estatales para espiar a figuras políticas y líderes sindicales, lo que generó fuertes críticas sobre el uso indebido de los recursos del Estado para fines políticos y personales. Sí, hay casos, pero bueno, corrupción va a haber siempre, no es una forma de excusarse, pero es que si estoy hablando desde España, no estamos aquí para dar lecciones de nada. Y aún así, para ser Latinoamérica, se tratan de casos de corrupción, ¿cómo decirlo?, bastante descafeinados. No han sido unos años demasiado agradables para la economía uruguaya, pero a pesar de todo, sigue manteniéndose relativamente estable. En este 2024 la inflación se mantuvo dentro del rango que establece el Banco Central, más o menos un 4,9%, el nivel más bajo en casi 20 años. En cuanto al crecimiento económico, se proyecta una expansión moderada, con el PIB registrando un crecimiento cercano al 3% y el empleo también muestra señales positivas. Lo más preocupante sigue siendo el déficit, que se estima que se cerrará en
en un 4,2%, de ahí las leyes para tratar de controlar el gasto público. Hay cosas por hacer, pero la relativa estabilidad que ha tenido siempre este país, por favor entender esto dentro del contexto de Latinoamérica, hace pensar que es un país que no va a dar un volantazo demasiado fuerte en los próximos años y que tampoco se va a enfrentar a ningún colapso inminente. Si me veis desde Uruguay, comentadme qué tal veis vosotros la situación. Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.